Buenas incrédulos, bienvenidos al canal, soy Conesa aquí en Conesa Cripto y nada, en este vídeo os traigo el curso de trading para principiantes que me lo ha pedido muchísima gente en los comentarios, así que en este vídeo vamos a tratar los primeros conceptos básicos del trade, cómo empezar a analizar las gráficas, qué tipos de velas existen, cómo diseñar mi propia estrategia, así que quédate hasta el final del vídeo porque os lo explico todo. Pero nada, lo primero de todo, como siempre, es el grupo de Telegram que tenemos, que es un grupo de criptomonedas, así que si te quieres unir lo tienes en la descripción. Y nada, vamos con el tema del vídeo, que como os digo, este vídeo lo vamos a enfocar en hacer el curso de trade para principiantes. Todas las semanas iremos subiendo nuevas lecciones, iremos subiendo nuevos vídeos para que a medida que pase el tiempo todos vayamos aprendiendo de manera gratuita. Entonces, lo primero que tenemos que conocer a la hora de empezar a hacer trade es conocer cómo se mueve el precio o qué es lo que hace que un precio en un gráfico se mueva. Entonces, lo primero que tenemos que conocer y estudiar y analizar es la oferta y la demanda. ¿Qué es la oferta y qué es la demanda y por qué hace la demanda que el precio suba y por qué la oferta hace que el precio baje? Entonces, os pongo un ejemplo para que nos entendamos. Cuando existen muchos productos de cualquier tipo y muy pocos compradores, ahí se llama oferta, es decir, tenemos mucho producto y muy pocos compradores, entonces el precio es oferta y el precio cae. Y en el caso inverso, es decir, cuando tenemos muy poco producto pero muchos compradores, ahí hay mucha demanda y entonces el precio sube. Entonces lo que hace que el precio suba o baje dentro de un gráfico es la oferta y la demanda. Es decir, si hay muchos vendedores que quieren vender pero pocos compradores, ahí el precio va a ir cayendo porque está en oferta. Pero si hay mucha gente que quiere comprar y poca gente quiere vender, ahí hay mucha demanda y eso es lo que el precio hace que suba. Entonces esto es lo primero que tenemos que entender. Para poneros un ejemplo que nos vamos a entender todo, es lo que pasa, por ejemplo, con los billetes de avión en Navidad o en las fechas claves. Es decir, un billete de avión en un día de temporada baja normal a lo mejor son 50, 60 euros, pero si quieres viajar en avión en Nochebuena, pues a lo mejor son 350. Y esto se debe pues en base a la oferta y la demanda. En esas fechas hay muchísima más demanda de billetes de avión y por eso el precio hace que suba. Por ejemplo, si quieres viajar, pues yo que sé, en febrero, pues ahí el precio es más bajo porque nadie quiere no viaja tanta gente o no se venden tantos billetes y por eso hay oferta. Entonces, para que entendáis, es cómo funciona el mercado tanto de criptomonedas como de la bolsa o cualquier gráfico de valores. Se mide siempre en base a la oferta y la demanda. Entonces, lo primero que tenemos que mirar cuando abrimos un gráfico, lo primero que vamos a ver es que hay dos ejes en un gráfico. Tenemos un eje horizontal, que es el eje que nos aparece abajo, y tenemos un eje vertical, que es un eje que nos aparece a la derecha. Entonces, el eje horizontal, que nos aparece abajo, eso es un eje que lo que nos da es una medida del tiempo que ha transcurrido. Y el eje que tenemos en la parte de la derecha, eso es el eje del precio y nos indica el precio en el que está en ese momento. Por lo tanto, un gráfico sirve para indicarnos la tendencia en el tiempo que ha seguido un activo, un producto, un servicio. Es decir, el gráfico lo que nos va a indicar es que durante un determinado periodo de tiempo el movimiento en el precio que ha tenido ese determinado activo. Entonces esto es muy básico, es el principio más básico que tenemos que entender. Tenemos que entender la oferta y la demanda, cómo funciona el mercado. Cuando la gente quiere comprar pero los que tienen no quieren vender, el precio sube, y cuando los que quieren vender y cuando quieren vender y hay alguien y no quieren comprar, ahí el precio baja, porque eso es oferta, ¿vale? Una cosa es demanda y otra cosa es oferta. Muy importante entender. Y también importantísimo los dos primeros ejes del gráfico, que son los dos primeros términos, el eje horizontal y el eje vertical. El eje horizontal nos va a indicar el tiempo y el eje vertical nos va a indicar el precio. Así que ahora vamos con la segunda parte del curso, una vez que ya hemos visto la oferta y la demanda, y vamos a ver qué son los mínimos y los máximos. Para identificar los mínimos y los máximos dentro de la gráfica siempre vamos a tener que ir a la tendencia y buscar en la tendencia. Entonces, para identificar un mínimo lo que tenemos que encontrar es un momento de demanda en donde el precio haya corregido y en esa transición donde el precio rebota lo conocemos como mínimo. Y un máximo es el caso inverso, es decir, cuando el precio ha estado en oferta y de repente ha habido demanda y crea un pico, vamos a llamarlo pico, eso lo conocemos como un máximo. Entonces, dentro de la tendencia siempre vamos a tener que localizar los mínimos y los máximos, porque los mínimos y los máximos nos van a ayudar a encontrar un punto en el cual poner un punto de entrada para nuestra estrategia a la hora de hacer trading, y para que a la hora de entrar o a la hora de comprar ya compremos en un punto en el que la inversión se está rentabilizando desde el primer momento.
Entonces, muy importante recordar que el mínimo se genera cuando hay mucha demanda, el precio corrige en este punto en el que rebota y vuelve a tener una tendencia alcista. Este punto lo conocemos como mínimo y el máximo lo conocemos como el punto en el que el precio por oferta estaba corrigiendo, rebota y crea el pico aquí arriba. Y eso se conoce como un máximo. Y se crea un máximo porque en ese punto el mercado decide que el precio ya es muy caro y a partir de ese precio ya no compra más y hace que el precio caiga. Y el mínimo es el caso inverso. El mercado considera que es un precio barato en ese mínimo y ahí se pone el punto de entrada o soporte para que la inversión empiece a rentabilizar. Esto es muy importante de entender y de asimilar, son conceptos muy básicos, pero es lo primero que tenemos que mirar nada más que abrimos una gráfica. Recordar el eje horizontal, eje vertical, luego buscamos dentro de la tendencia los mínimos y los máximos para tener más o menos una idea, un indicador de por dónde puede estar nuestro punto de entrada para crear la estrategia. Entonces, una vez dicho esto, también vamos a ver cómo se puede ganar dinero cuando el mercado está en rojo. Pues como muchos sabréis, la mejor manera de ganar dinero cuando el mercado está en tendencia bajista es haciendo aumentos de posición, es decir, aprovechando las correcciones que sufre el mercado para comprar en esos puntos mínimos que analizábamos en la parte anterior y aprovechar que he comprado en mínimo para coger el impulso que nos está dando el precio al entrar en un soporte. Entonces esta es una de las maneras más básicas, aprovechar estas correcciones del mercado, y luego existe otra manera que es apostando a que el mercado cae. Os pongo un ejemplo más práctico. Por ejemplo, tú tienes un coche que vale 5.000 euros y yo un día te cojo el coche porque no lo estás usando, me lo llevo y lo vendo por 6.000. Pero tú dentro de un mes me dices, no, es que te has llevado mi coche y yo quiero usar mi coche y mi coche valía 5.000 euros y ahora tú no tienes mi coche. Entonces tú lo que haces es, como te llevaste el coche y ese coche lo vendiste por 6.000, pues te quedas 1.000 y le das 5.000 a la persona que le cogiste el coche. Es un ejemplo más sencillo para que lo podamos entender todos. Entonces una de las mejores maneras de ganar dinero cuando el mercado está en rojo es así, apostando a que el token o lo que sea, el valor cae, y aprovecharte de esa situación, venderlo a un precio más alto y devolvérselo al que lo tenía a su precio, aproximadamente, para que nos entendamos. Esto es algo más avanzado que ya iremos explicando en las siguientes lecciones, porque esto ya es algo más avanzado. Así que nada, el siguiente punto del curso es el análisis básico, así que vamos con ello. Pues para poder hacer análisis básico, lo primero que necesitas es conocer un par de términos primordiales que te van a ayudar bastante, sobre todo a poder seguir las tendencias y crearte esas estrategias. Entonces, lo primero que tienes que saber es que cuando el gráfico está subiendo, cuando hay una subida, a eso lo llamamos impulso. Y cuando hay una caída, a eso lo llamamos retroceso. Pero esto solo se aplica cuando el precio está en subida. Es decir, estos dos términos, tanto el impulso como el retroceso, solo se aplican cuando el precio está en subida. Cuando hay impulsos y retrocesos consecutivos, es decir, cuando vemos que es un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, a eso lo llamamos tendencia. Es decir, lo volvemos a repetir. Cuando vemos que en un gráfico el precio sube, a eso lo llamamos impulso. Si vemos que cae, lo llamamos retroceso. Y si vemos que empieza a hacer impulsos y retrocesos consecutivos, eso ya no es ni un impulso ni un retroceso, sino que lo llamamos tendencia, ¿vale? Y luego hay dos tipos de tendencia. Está la tendencia alcista y está la tendencia bajista. ¿Cómo saber cuándo hay una tendencia alcista y cuándo hay una tendencia bajista? Muy sencillo. Identificar una tendencia alcista es muy fácil. Por eso hay que buscar siempre en la gráfica los máximos y los mínimos. Para identificar que una tendencia es alcista, pues cada vez los máximos y los mínimos están situados en puntos más altos. Es decir, si antes el máximo era 1 y el mínimo 0,5, pues ahora el máximo es 1,5 y el mínimo 1, y luego 2 y 1,5. Y ahí es cuando identificamos mediante los mínimos y los máximos que habíamos analizado anteriormente si esa gráfica está en una tendencia alcista o se encuentra en una tendencia bajista. Para identificar la tendencia bajista, lo único que tenemos que hacer es lo mismo, pero al caso inverso. Tendríamos que buscar los puntos máximos y mínimos dentro de esa tendencia y ver si esos puntos máximos o mínimos están por debajo de los anteriores. Es decir, si los puntos máximos y mínimos cada vez están más abajo, eso quiere decir que la tendencia está siendo una tendencia bajista. Y si los puntos máximos y mínimos que hemos analizado anteriormente vemos que cada vez están situados un poco más arriba, eso es que la tendencia es
es alcista. Entonces, para invertir siempre hay que ir a favor de la tendencia, es lo que os aconsejo. Puedes ganar a veces yendo en contra de la tendencia, pero lo normal es fijarse en estos mínimos y estos máximos que os estoy diciendo, controlar en base a esos mínimos y esos máximos qué tipo de tendencia es la que tiene esa gráfica, y si esa gráfica tiene una tendencia alcista, pues ir a favor de la tendencia, y si la gráfica tiene una tendencia bajista, pues ir a favor de la tendencia y pues apostar a la baja. Entonces esto es muy básico, esto también lo tenéis que aprender, hay que memorizarlo, muy importante analizar eso, saber qué es un impulso, un retroceso, saber identificar una tendencia y sobre todo saber identificar si la tendencia es alcista o bajista. Para saber si es alcista, los puntos máximos y mínimos cada vez tienen que estar en puntos más altos. Si es bajista, los puntos máximos y mínimos cada vez tienen que estar en puntos más bajos. Esto es muy sencillo de entender. Y ahora vamos con un poco del análisis técnico, con algo muy básico. Entonces, para el análisis técnico, lo primero que tenéis que saber, que es una norma básica en el mundo de las criptos y en el mundo de los gráficos de valores, es que toda zona de oferta se puede convertir en zona de demanda y que toda zona de demanda se puede convertir en zona de oferta. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que los soportes se convierten en resistencias y viceversa. Es decir, si por ejemplo identificamos una gráfica en la que estamos teniendo una tendencia donde vemos que hay impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, y en este punto ya no hace el impulso y el precio cae. Pues esto que era un soporte, ahora mismo se ha convertido en una resistencia. Es decir, una zona de demanda se ha convertido en una zona de oferta y viceversa. Entonces esto es muy importante a la hora de analizar el gráfico y a la hora de hacer un análisis técnico. Si por ejemplo estamos viendo que hay impulsos, es decir, que estamos en una tendencia, tenemos un impulso, un retroceso, el impulso nace de 33, por ejemplo, y hay un impulso y el retroceso vuelve a 33 y otro impulso y vuelve a 33 y otro impulso y vuelve a 33, y ahí ya no hace impulso, sino que ha testeado tantas veces ese soporte que por volumen lo pierde. Cuando cae el precio, lo que era un soporte se convierte en una resistencia. ¿De acuerdo? Y esto es súper importante a la hora de hacer un análisis y a la hora de generar una inversión. Más que nada porque ahora vamos a explicar también cómo invertir en base a cómo esté el gráfico, y sobre todo el primer error que cometen los novatos o el primer error que comete el principiante es comprar siempre cuando el precio está arriba, es decir, cuando el precio está en FOMO o cuando el precio está en subida. Y esto es un error que cometen sobre todo los principiantes porque no se analiza el gráfico, no han visto los máximos y los mínimos y no han sabido identificar ese punto de soporte o ese punto de mínimo donde el precio rebotará y rentabilizará tu inversión. Entonces, antes de hacer cualquier tipo de inversión en cualquier tipo de token, activo o acción de la bolsa, por mucho que te aconseje que inviertas, si el gráfico no está en el punto óptimo para invertir, mi consejo es que no compres, es que tengas paciencia y esperes, que analices el gráfico, que mires los mínimos, los máximos, que mires los impulsos, qué tipo de tendencia, todas estas pequeñas cosas que os he dado en este vídeo, y en base a ese análisis coloques tu punto de soporte en un mínimo, es decir, que pongas tu punto de entrada en un mínimo para que cuando se genere esa situación en el mínimo, el precio rebote y suba. No siempre se va a dar ese caso y puede que se pierda ese mínimo y se genere una nueva resistencia, pero es la mejor manera y la manera en la que lo hacen los profesionales y es la manera en la que se gana dinero. Entonces, antes de invertir dinero, por mucho que tú veas que está subiendo y que crece o que te digan que inviertes, identifica estos puntos que acabamos de dar en este mini curso. Ya os digo que iremos haciendo más todas las semanas, pero esto es lo básico para que sepáis identificar los puntos, medir una tendencia, saber lo que es un impulso y saber lo que es una tendencia, porque cuando tú está el precio en tendencia, aunque veas que sube, eso no es un impulso, ¿vale? Eso es una cosa que está dentro de la tendencia. El impulso es cuando no estamos habiendo, digamos, consecutivamente impulsos y retrocesos. Recordar eso, que es muy importante también. Y también muy importante, antes de invertir, mirar bien en el gráfico, identificar los mínimos, identificar los máximos, identificar qué tipo de tendencias en la que nos encontramos y siempre ir a favor de la tendencia. Si la gráfica en la que quieres invertir está en una tendencia bajista, no inviertas a que va a subir de precio. Es un consejo que os doy, identificar la tendencia de la gráfica e ir a favor de la tendencia. Esto es como una ola, ¿vale? El que hace surf no va en contra de la ola, va con la ola, ¿vale? La ola le lleva. Pues las gráficas de bolsa de valores es igual. No puedes ir en contra de la ola porque sí, alguna vez aciertas, pero lo suyo es siempre ir a favor de la ola, ir a favor de la tendencia, y si la tendencia es alcista, pues vamos a favor de la tendencia, y si la tendencia es bajista, pues vamos a favor de la tendencia. También muy importante ese punto. Y bueno, ahora también lo que vamos a ver son las velas japonesas.
Bueno, lo primero que hay que saber es que hay varios indicadores, o se puede mirar una gráfica con varios indicadores. Yo el que utilizo son las velas japonesas, como os digo, porque los profesionales o la gente que entiende es lo que utiliza, básicamente porque con un simple vistazo a la gráfica te permite entender lo que está sucediendo sin necesidad de dedicarle 10 minutos a cada gráfica. Entonces, hay varios tipos de velas, hay varias para identificar en la gráfica la tendencia. Tenemos las velas fuertes o velas en ganancia, tenemos las velas flojas o velas en pérdida, velas verdes, velas rojas, y luego tenemos las velas indecisas o velas de indecisión, que normalmente están marcadas con una línea recta y un cuadrado en el medio, y estas velas lo que nos indican son puntos de inflexión en la gráfica en donde el mercado pues o está indeciso o es un punto en el que el precio no está bien decidido, y ahí se crea un punto de inflexión en la gráfica. Entonces es muy importante saber identificar dentro de la gráfica o dentro de una tendencia este tipo de velas de indecisión, es decir, las velas verdes y las velas rojas son muy fáciles de identificar, pero las que hay que identificar para saber dónde se puede dar un punto de inflexión en la gráfica, o bien hacia arriba o bien hacia abajo, son este tipo de velas, las velas que están en el apartado de la derecha. Os pongo aquí un cuadro con todos los tipos de velas para que las veáis, pero sobre todo en las que hay que fijarse cuando intentemos analizar un gráfico son en ese tipo de velas de indecisión, porque ahí es lo que nos va a marcar dentro del gráfico un punto de inflexión. Entonces, como os digo, hay tres tipos de velas, velas de verde, vela roja y vela de indecisión. Vela verde es que está en ganancia, vela roja es que está la cosa mal, y vela de indecisión es que el mercado no se decide si por comprar o por vender, y se crea ese punto que después, normalmente siempre de que hay una vela de ese tipo, el precio o bien se dispara para arriba o bien se dispara para abajo. Es decir, o el mercado decide que el precio tiene que subir o el mercado decide que el precio tiene que bajar. Entonces también vamos a ver una pequeña estrategia con todos estos puntos que hemos ido dando durante el curso. Os voy a poner un gráfico para que podamos ir viendo punto por punto lo que hemos visto en este curso, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos este gráfico, como vais a ver, lo primero que vamos a identificar es un impulso, como decíamos, porque es un impulso que no está dentro de una tendencia, es un impulso limpio, y luego hay un pequeño retroceso. Vemos como hay un pequeño retroceso y ahí el precio empieza a entrar en tendencia y empieza a crear mínimos y máximos, como hemos hablado al principio. Y veis cómo el precio empieza a fluctuar creando unos mínimos, creando unos máximos, es decir, creando unas resistencias y creando unos soportes. Y vemos cómo esas resistencias y esos soportes se van repitiendo en el tiempo, incluso 3 veces llega a testear cada soporte y cada resistencia. Entonces, lo que tenemos que hacer para crear nuestra estrategia es, en base a esos mínimos y máximos que nos esté dando la gráfica, tenemos que encontrar ese punto de mínimo donde poner nuestro punto de entrada para que a la hora de que el precio llegue al mínimo y rebote, rentabilicemos la inversión y empezar ganando dinero. Es decir, el punto de la gráfica donde hay que comprar no es en este punto de aquí arriba, sino esperar que en vez de que esté en el máximo, esperarnos al mínimo anterior y poner el punto de entrada en este mínimo, y ahí creamos la estrategia. Entonces, recordar: impulso, retroceso, tendencia, máximos, mínimos, soportes, resistencias. Punto de venta, de compra, soporte. Punto de venta, resistencia. Siempre importantísimo. Si pones un punto de compra en una resistencia, estás perdido, y al revés, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Analizar el gráfico, vemos qué impulsos, qué tipo de tendencia lleva la gráfica. En base a esa tendencia buscamos los mínimos y los máximos y analizamos el mínimo en el que queremos poner nuestro punto de entrada. Y así es como creamos nuestra propia estrategia, ¿de acuerdo? Muy sencillo, o sea, tampoco es muy complicado. Ya iremos repitiendo, cada semana iré haciendo un nuevo curso. Este es el primer curso, tampoco lo quiero hacer muy extenso y muy aburrido, sino los primeros conceptos básicos para que ya podamos ir entendiendo lo que es una gráfica sin ningún problema. Y bueno, para finalizar con el curso, lo que os pongo es un ejemplo para que lo veáis, una gráfica con todos los ejemplos que estábamos hablando, pues cómo vemos que se crean esos máximos, cómo vemos que se crean esos mínimos. Estos máximos son conocidos como soportes, estos mínimos como resistencias, y aquí lo que estamos viendo es el tipo de tendencia. Entonces, saber identificar qué tendencia está siguiendo el gráfico con los ejes que tenemos. Vamos a repasarlo todo un poco. El eje horizontal nos indica el tiempo, el eje vertical nos indica el precio. Cuando vemos una subida en el gráfico sola, una subida que no está acompañada de un retroceso,
A eso lo llamamos impulso, cuando el precio cae lo llamamos retroceso, pero si hay impulsos y retrocesos consecutivos se llama tendencia, importantísimo. Y luego dentro de esa tendencia, para saber si es alcista o bajista, lo que tenemos que hacer es buscar los máximos y los mínimos dentro de esa tendencia y comprobar si cada vez están un poco más arriba o un poco más abajo. Si están un poco más arriba es una tendencia alcista y apostamos a favor, nos metemos a favor de la ola. Si está en tendencia bajista, pues apostamos en contra, que el precio va a caer. Entonces, importantísimos estos primeros datos. Sé que no es un curso muy extenso, este es el primero que he querido hacer con los datos más básicos para que la gente vaya teniendo los conceptos. Todas las semanas iré haciendo un nuevo vídeo con una nueva lección, con cosas más avanzadas, ya diseñando propias estrategias, empezar a hacer portafolios, cómo diseñar pues cualquier tipo de estrategia, tanto en corto como en largo, operar a futuros. Así que tranquilos, que si veo que gusta este contenido, que os gusta este vídeo y que tiene muchos likes, todas las semanas haremos un curso para que podáis ir teniendo información. Empezaré a pasaros portafolios, empezaré a poneros estrategias un poco más avanzadas, a hacer scalping, a poder operar en corto, bueno, cosas ya más avanzadas, vamos a ir poco a poco. Esta es la terminología básica, los principios más principios del trading, entonces aprovechar para aprenderos estas cosas, que la semana que viene venimos con el segundo curso. Así que espero que os guste este contenido. Si os gusta, tenéis el grupo de Telegram en la descripción, que tenemos un montón de criptomonedas, y también os podéis suscribir y esas cosas. Y si veo que este vídeo tiene cariño y le gusta a la gente, pues empezaremos a hacer el curso gratuito completo de trading, y cada semana haré un vídeo y haremos el mejor curso de trading gratuito que haya en todo YouTube, porque enseñaré todo lo que sé sin cobrarle nada a nadie. No me voy a guardar ninguna estrategia, ningún truco. Poco a poco las lecciones irán siendo más complicadas. Esta es muy sencilla, muy básica, porque es lo primero del trading, y sobre todo tampoco quiero que sea muy aburrido. Así que eso, que no os torro más la cabeza, que nos vemos en el vídeo de mañana y sobre todo, no os toquéis.